un podcast de Cooperativa. Bueno, lo decíamos recién, esta operación Tokio ha llamado muchísimo la atención por distintas razones, por quienes están involucrados. Recordemos que es esta indagatoria encabezada por la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones, en la que se detuvo a 19 personas a las que se les atribuye lavar cerca de 80.000 millones de pesos en Chile. Y una suma de origen ilícito, por supuesto, ¿no? Y ahí empezamos, ¿qué pasó? Lavado de dinero, entre otras cosas. Para entender un poco el mecanismo, porque ¿qué es el lavado de dinero? El lavado de activos, ¿no es cierto? La manera que se usa para que tú hagas pasar por legal, legítimo, y plata que te ganaste de manera absolutamente ilegal, ¿no? Bueno, para conversar de esto estamos con Cristian Nino Moris, que es perito contable, auditor forense, miembro del Colegio de Criminalistas de Chile. Hola Cristian, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Cecilia? Buen día a todos. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Bueno, vamos primero al marco general, a lo que ocurrió con esta operación Tokio. Desde tu rol, desde tu conocimiento, desde tu expertise en las pericias contables, ¿te sorprendió que en esta operación terminara cayendo además un facilitador que es parte del sistema regulado, del sistema bancario? Sí, no, la verdad la respuesta, porque ya hemos tenido casos de otra envergadura, lamentablemente, un triste récord, digamos, hasta ahora, pero es un poco lo que ya se conoce en el medio judicial, digamos, pero sí sorprende un facilitador que esté usando o haya usado el banco, digamos, una institución bancaria seria, como es la banca chilena, hay que decirlo eso, para este tipo de operaciones. Entonces, en materia de investigación, sabemos que es una investigación ultra reservada, digamos, pero lo que sorprende es que se estén valiendo de profesionales para este tipo de operaciones. Ya será, como insisto, una materia de investigación, ver la forma, por ejemplo, que fue reclutado, porque nos beneficia la duda también, y en honor a su defensa, es que es importante saber en qué circunstancia él participó en esto, si fue engañado, digamos, y de otra manera también de cuál fue el círculo inmediato. Se sabe que hay unas personas que estaban al interior de la organización que mantenían vínculos comerciales con él. Entonces, bueno, eso claro, se va a ir viendo durante los días. Cristian, cuando escuchamos hablar esto del lavado de dinero, que a veces se presta para bromas o dibujos graciosos, como hoy la viñeta ahí en el Mercurio, que salen muchas sogas y cuerdas donde están colgados los miles de billetes y dicen esperando que se sequen. Hablamos de lavado de dinero, lavado de activos, ¿no es cierto? ¿Cómo se logra eso así en fácil? Porque tú dices que hay tres etapas: colocación, estratificación, integración. Pero cuéntalo en fácil. ¿Qué es la colocación? Sí, así, concreta hablando. Vamos a partir por el final, digamos. Vamos a establecer qué es lo que no es, digamos. Por ejemplo, como bien tú señalabas, en el medio popular, digamos, cuando se ve a una persona, un vecino, por ejemplo, a otro amigo, oye, te compraste un auto alta gama, ¿no es cierto? Y tú tienes un sueldo de junior, por ejemplo, y el comentario, ¿no es cierto?, inmediato, estás lavando dinero. Eso es estricta verdad, no es lavar dinero, digamos. Ya una persona, por muy irreprochable que sea su conducta, que haya obtenido dinero de mala forma y que lo haya consumido, digamos, directamente en un vehículo, unos bienes y servicios, eso estrictamente no es lavado. Eso es una persona que profita de su actuar o su delito o su conducta ilícita, si se quiere, y profita, digamos, de aquello. ¿Ya? Eso, para ponerlo en términos lineales, es literalmente una línea recta, digamos, ya un punto A, un punto B. Eso, en regla general, no es lavado. Lavado, haciendo analogía a la lavadora, ¿ya? Que tampoco nace por ahí el concepto, por si acaso, pero haciendo analogía a la lavadora, que tiene distintos ciclos, ¿cierto? Secado, lavado, enjuagado, ¿ya? Es un poco lo mismo lo que pasa en las estructuras del lavado de dinero. El lavado de dinero es una actividad compleja en el sentido, no que no se entienda,
sino que requiere de muchos pasos y micropasos para poderle dar finalmente la apariencia de legal, ¿ya? Aquí tengo que decirlo, tengo algunas discrepancias con fiscales, discrepancias con ciertos abogados litigantes sobre estas materias. Es un tema complejo también de entender, porque tengo que decir también que ni siquiera la judicatura hay un concepto absoluto, por decirlo, en estas materias, ¿ya? Todo se va construyendo por la forma en que se prueba esto, por la forma en que se ofrecen los mecanismos de lavado, o sea, que se explican, digamos, pero nadie tiene la verdad absoluta de decir, mira, en 3 pasos esto se cumple a rajatabla, no. Ahora, las fases en simple son, como tú lo señalaste, la colocación, que es la primera fase donde el dinero se empieza a ingresar de manera imperceptible, digamos, al sistema bancario, que es el más típico hoy día. ¿Con distintas cuentas corrientes? ¿Cómo? Claro, depositando, con un mecanismo de depósito efectivo. Eso es lo más común hoy día, digamos, en todos los niveles. Después pasa una etapa que es la más crítica, la siguiente, que es la estratificación, porque allí tiene que el lavador desprenderse de muchos elementos. Primero, de la identidad. Segundo, del origen. ¿De la qué, perdón? De la identidad. Ah, ok. ¿Ya? De la identidad de las personas que están. Después tiene que desvincular los fondos del delito base, porque el lavado de dinero en Chile no es autónomo. Tiene que configurarse un delito previo, un precedente, para que dé paso al lavado de dinero. Y la doctrina y la ley también ha establecido que no es necesario, digamos, que haya una condena previa. Ya basta que se inicie una investigación, por ejemplo, el caso típico de drogas, para que, ¿no es cierto?, pueda prosperar este delito de lavado de dinero. La investigación, digamos. Ahora, esto que le llamas estratificación, tú dices empezar a poner ese dinero mal habido, digamos, empezar a invertirlo bajo una identidad falsa. Claro, por ejemplo, usar testaferros, identidades justamente falsas, empezar a buscar todos aquellos mecanismos de que empiecen a desvincularse a la etapa inicial, donde se generan estos negocios, estas ganancias ilícitas, ¿ya? ¿Por qué es la más importante? Porque es aquí un factor crítico para poder darle después la apariencia a la otra etapa, que es la integración a la economía. ¿Pero nos puedes dar un ejemplo de estratificación? Sí. Estratificación, el caso más emblemático, ¿no es cierto?, es cuando se hacen, ¿no es cierto?, empresas fantasmas. Empresas fantasmas, tenemos las 3 categorías, que es las de papel, digamos, tenemos las de fachada y tenemos las de pantalla. La empresa de papel, sí, como su nombre lo dice, son empresas que legalmente están bien constituidas, pero no tienen ninguna persona que trabaje en ella, no tienen una estructura física, no pagan imposiciones, pueden pagar impuestos en el papel, sí, pero en el fondo no tienen una actividad verificable, ni siquiera lugar físico, digamos, porque es de papel, digamos. La otra fase, o sea, la otro tipo de empresa es la de pantalla, ¿no es cierto?, que es mezclar, bueno, entre paréntesis, hay en la literatura, en la doctrina, digamos, uno puede encontrar distintas definiciones, digamos, pero lo que por lo menos en Chile tenemos entendido es que la empresa de pantalla es mezclar, ¿no es cierto?, dineros de actividades lícitas con ilícitas, ¿ya? Y la de fachada es, como su nombre lo dice, es una apariencia simplemente, pero en el fondo puede tener una actividad declarada ante el servicio de impuesto interno, pero se dedica a otra cosa, y esa otra cosa es el negocio ilícito, ¿ya? Claro. Pues, por ejemplo, fabricando boletas. Tú vas al negocio, no ves nunca entrar a nadie. De hecho, las policías hacen punto fijo en ciertos locales para verificar si efectivamente entra gente, cuánto entra, cuánto es la venta del día, porque de alguna manera tiene que verificarse que realmente se está generando la actividad que dice ser, digamos, ¿ya? No en todos los casos por lo demás, pero en aquellos que es pertinente hacer ese tipo de indagación. Ahora, planteado esos caminos que tú nos dices, y ahí viene quizás la fase más dura o más que dura, más compleja, si bien ya está bien aceitado en muchos ámbitos, que algo que mencionabas toda la pasadita antes, que va de la mano de la integración, que es cuando finalmente la plata sucia circula formalmente, paga impuestos y todo, y
Y ahí obviamente Claro. se va distribuyendo en distintas actividades y rubros. En este caso de Tokio, de la operación que se conoció el otro día, se ha podido determinar por qué camino fue ese dinero, ¿no? No, la verdad es que es un punto importante. Esto está recién. Recordemos que la carpeta investigativa es ultra secreta, digamos. Todo lo que podemos saber hasta hoy día es especulación, por decirlo de alguna manera, pero no me cuesta imaginar, y es algo muy típico problema de estas bandas criminales, de que lo usen para vehículos de alta gama, por ejemplo, inversiones inmobiliarias, muy común también eso, también simulación de créditos, de préstamos, y en el caso particular de lo que uno ha entendido hasta ahora, es el negocio de las criptomonedas, que eso es algo muy llamativo porque no es algo muy común a estos niveles de dinero. Ya se han hecho investigaciones de lavado en Chile donde se han usado mecanismos de criptomonedas, pero en menor escala o digamos dentro del pool de opciones que puedan tener la banda para poder lavarlo, integrarlo, ¿ya? Acá fue mucho más sofisticado, digamos. Claro, eso de los créditos es bien llamativo porque se ha conocido en otros casos de hace algunas semanas, incluso algunos de alta repercusión pública porque están incluidos. Esto de que reclutan personas muchas veces hasta en situación de calle, que viven en ruco, que no tienen idea que su nombre, su cédula de identidad, sus datos están circulando, agencian créditos, compran bienes y esta persona finalmente nunca sabe que está metida en ese asunto, ¿no? Claro, y aquí es importante ese punto que tú dices, voy a tomarlo como pivoto, porque ahí está justamente el rol crítico del Ejecutivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para poder aperturar una cuenta corriente en el sistema chileno es muy estricto, digamos. Entonces, si se relajaron o fueron laxos los controles respecto justamente a la idoneidad de las personas que estaban, del escrutinio que debió haberse hecho, ciertamente él no actuó solo, porque en general los bancos son muy estructurados, entonces hay otra unidad que se encarga de verificar la idoneidad de su antecedente, la capacidad famoso económica. comité, ¿no? Claro, el comité, por ejemplo, uno de esos, pero también ahí se confía mucho en el actual del Ejecutivo que está presentando los antecedentes, entonces, porque hay un acto de buena fe en definitiva, ¿ya? Porque es parte de la estructura del banco, que tiene protocolos, que tiene reglamento interno, que tiene manuales de ética, manuales de conducta, en fin, compliance. Claro. Ahora, rápidamente, un acto de justicia hay que señalar también que esto puede ser aislado y esperemos que así sea, que sea solamente un rol de una actitud, de una conducta reprochable por parte del Ejecutivo. Tendrá que ser materia de prueba, no quiero emitir un juicio porque al principio no sé si está presente, digamos, de presunción de inocencia, pero no es que, por la impresión que se da a los antecedentes, no es que haya habido aquí una acción ilícita, digamos, dentro del banco, ¿ya? Esto hay que aclararlo. Claro, estamos conversando con Cristian Nino Moris, que es perito contable, auditor forense, miembro del Colegio de Criminalistas de Chile, también académico de la UDP. Cristian, tú decías recién en esto de la integración, por ejemplo, compran bienes inmuebles, ¿no es cierto? Claro. A invertir. Sí. Si yo vendo mi casa y viene una persona y me la compra, así al contado, feliz de la vida, yo, qué bien, ¿cómo sé yo que ese dinero no es lavado de dinero, digamos? Es que primero el que vende no tiene por qué estar preocupado de eso, digamos, ¿ya? O sea, es sana tu duda, autoconsulta, digamos, pero si yo estoy vendiendo una propiedad que es de mi propiedad legítimamente adquirida, se la vende un tercero que no conozco, con los resguardos evidentemente de conocer un poco quién es, pero si me va a pagar, me va a entregar un valerista, yo voy al notario, eso digamos no es mi problema. Ahora, ese problema es justamente del que certifica, el ministro de Fe, que es el notario. Él tiene el deber, porque es sujeto obligado por las normas de la Unidad de Análisis Financiero, y por la ley también, de reportar esta operación, ¿ya? Si fue en efectivo los 400 millones, por ejemplo, de la propiedad, claramente va con un maletín, eso tiene que reportarse como una operación de efectivo. ¿A quién se lo reporta? A la Unidad de Análisis Financiero. Claro, ¿ya? El notario tiene que reportarlo, el notario no emite un juicio si eso es delito o no le compete, él simplemente informa. La labor de inteligencia la hace la UAF y ellos, por los protocolos de intercambio de información que tienen con la Fiscalía, verán qué está pasando, digamos. Y por otro lado, también se puede catalogar
simultáneamente a la operación de efectivo, operación sospechosa, un reporte de operación sospechosa, es decir, esta persona no demuestra capacidad económica, incluso es válido juzgar por la apariencia, ¿ya? En términos de, mire, una persona que parezca bien vestida, una persona de mal hablar, digamos, y el notario tiene que informarlo, no por un tema de juzgamiento, prejuicio contra el prójimo, digamos, sino en función de la actividad, del hecho que se está, o la diligencia que está haciendo en su escritorio, digamos, ¿ya? Y eso, como insisto, no es emitir un juicio previo, sino de informarlo. La ley es bien clara, la instrucción es bien clara. No es un juicio previo, simplemente informarlo. Cristian, había un gran debate en el último tiempo, no solo con este caso, pero cada vez que se desbaratan este tipo de bandas o que se da cuenta de ello, se habla de la ruta del dinero, en fin, de quiénes son los destinatarios finales, y siempre se había discutido mucho sobre la presencia del sistema regulado, del banco, en el fondo. Se habló mucho del levantamiento secreto bancario, fue tema de la última campaña presidencial entre los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta, incluso y está siendo tema ahora. Distintas, obviamente rebota ahora y sale este tema. Y es bueno plantearlo, es el camino, quizás el levantamiento del secreto bancario en este tipo de situaciones, porque hay ciertos sectores que se han opuesto totalmente a ello. Mira, sin emitir una opinión política al respecto. No, tiene que ver con lo que pasa, sobre todo con lo que va de la mano de la investigación. Sí. No, mira, sí, de todas maneras ayuda. De todas maneras ayuda, pero hay que tener bien mucho cuidado con los equilibrios, ¿ya? De los poderes, porque no estamos hablando de cualquier cosa, digamos, ¿ya? Estamos hablando de una cuestión bien sensible de la ciudadanía en términos de que de información, digamos, de cada persona. Ahora, evidentemente que se establecen criterios, se establecen circunstancias que va a ser aquello, pero ciertamente la ruta del dinero, o follow the money, digamos, que es la técnica, digamos, es hoy día muy necesario para poder establecer realmente no solo el destino, sino el origen de estas platas, digamos. Pero, cuidado, tampoco es la única solución, digamos. Lo que pasa es que aquí hay dos cuestiones que hay que decir a la pasada, digamos. Primero tiene que ver con el uso adecuado de las tecnologías, ¿ya? Ahí hay que darle una vuelta más, digamos, respecto al uso de tecnología, a la trazabilidad, sin necesariamente tener, ¿no es cierto?, este levantamiento, ¿ya? Y lo otro, y lo dije en nuestro medio, digamos, tiene que ver también con las personas. Si no sacamos nada con llenarnos de miles de leyes, de miles de recursos tecnológicos. Mira, un paréntesis muy breve. Cuando ocurrió el Paco Gate, digamos, el primer Paco Gate, cuando se robaron, ¿no es cierto?, o sea, el desfalco de 27.000 millones en aquella época, hace cuántos, 6, 7 años atrás, o 10 años atrás ya, la institución de Carabineros tenía matrices de riesgo, tenía en el papel compliance, digamos, tenía todo que uno miraba de afuera y decía, pero ¿cómo ocurrió esto? Entonces ahí puede pasar lo mismo hoy día si tenemos más o menos ley o tenemos tecnología. Aquí lo que hay que hacer es realmente concientizar y preparar bien a los estamentos, a las bases, digamos, que tienen que lidiar con estas cuestiones, en este caso el banco, en este caso las policías. A la hora de contratar las personas, dices tú, saber... No, también, aparte, antes, o sea, al entrar y al salir, o sea, claro, durante, digamos. Y durante, primero ¿no? contratarlo. Claro, algo de la decencia, digamos. Claro, mira, un caso muy cortito, un caso muy típico, que pasa con el reglamento interno que hay en las empresas, incluso ustedes deben tenerlo. ¿Quién se lo ha leído? ¿Quién se lo ha leído en conciencia? Cada vez tienen más capítulos, ya que normas de los rayos ultravioleta, normas sobre seguridad, normas sobre sanciones, normas sobre comportamiento de los empleados. Entonces lo hacen firmar una hojita, consentimiento informado, pero no hay un seguimiento de la concientización del uso de instrumentos y de la ley entrega. Si hay instrumentos, lo que pasa es que hay que ponerle acción. Eso es lo que pasa. Por último, nos quedan 2 minutos. Algo dijiste de las criptomonedas. Recordemos que son, claro, esto es dinero virtual. Es activos más digitales, más que dinero, activos digitales. Claro. Ya, ok, esa es la expresión correcta. ¿Es más fácil blanquear con criptomonedas?
O sea, a ver, sí, no, también es relativo, pero en general sí. ¿Por qué? Porque lo que busca el crimen organizado es aprovechar el pseudo-anonimato, porque no es tan así de que esto es anónimo al 100%, no hay herramientas y hay formas de conocer destinatarios. De hecho, hoy día la ley FinTech considera, digamos, y hay normas de la Comisión de Estado Financiero que regula aquello. Lo otro tiene que ver con la velocidad de las transacciones que usan estos mecanismos de moneda o de activos, y lo otro por la descentralización, que eso es lo más importante, de las redes de blockchain. Blockchain, para ponerlo muy en simple, lo más es como una carretera donde de información, donde tiene alojados distintos cubículos de información y que se organizan por ciertos criterios, ¿no es cierto? Y que van capturando información, digamos, transacciones, mejor dicho, de cada persona, ¿ya? De que transa y entidades. Entonces, hay, para que lo pongamos en contexto, más de 20.000 formas hoy día en el mundo de operar con criptomonedas. 20.000. ¿Cuántas de esas conocemos en Chile? ¿Cuántas están reguladas en Chile? O sea, hay muchos de estas finanzas descentralizadas que están en la deep web, que están por debajo. Entonces, hay unas oportunidades pero tremendas hoy en Chile de explotar las criptomonedas o los criptoactivos, digamos, en distintas formas. En distintas de Cent Token, en stablecoin, que también es un ecosistema complejo de entender, que nos da para explicarlo en un minuto, pero quienes conocen esto muy bien son justamente las bandas criminales, ¿ya? Oh, ya, al escucharte, o sea, son muchas las cosas que hay que hacer. No, es un tema complejo. Complejísimo, pero muy interesante lo que nos comentas. En cualquier oportunidad volvemos a conversar contigo. Cristian Nino Moris, que es perito contable, auditor forense, miembro del Colegio de Criminalistas de Chile, académico de la UDP. Muchas gracias, Cristian. Sí, gracias a ustedes por la oportunidad. Muy amable. Chao. Adiós. Chao. Adiós. Da para conversar mucho más, así que volveremos con Cristian seguramente pronto para seguir hablando de estos casos. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Bueno, Ricardo Arjona, que consagra esta relación que tiene tan especial con Chile, o Chile con él, ¿no? Porque tiene 10 conciertos ya programados en el Movistar Arena que parten este viernes 5. Vamos a revisar con Claudio Vergara las grandes historias de Ricardo Arjona con Chile, también las polémicas que ha tenido. ¿Cómo te va, Claudio? Buen día. Hola, ¿cómo están por allá? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, muy Claudio. bien. Yo tengo una tesis, Claudio. Me gusta partir con mi tesis media fiebrada a veces, tú sabes, media ridícula. Pero tesis al fin y al cabo. Que eso es lo tesis que al fin y al cabo. Sí, Que es cierto, Arjona obviamente no lo vamos a desconocer, que le va bien en buena parte del continente, pero aquí en Chile hay algo más todavía. Yo creo que Chile y Argentina en particular son muy, muy afines a la música de Arjona. Muchos, sí, eso es cierto. Argentina, en rigor, fue el país donde vivió Ricardo Arjona cuando Cantaba él en la era calle anónimo. Sí, cantaba en la calle Florida, cuando él era nadie, cantaba en los hoteles, cuando era un cantante totalmente aprendiz y desconocido. Y en Chile, ya vamos a contar un poco su relación con Chile, pero empezó también de manera muy paulatina a hacerse un nombre, siendo también un personaje muy llamativo en un principio, pero acá en Chile cala bastante profundo el nombre de Arjona. Es un artista que pese a representar quizás y también vamos a contar eso, cómo representa Arjona un hombre de otra época, quizás un hombre que no se ha desconstruido, ni que se acomoda a los nuevos tiempos. Pese a eso, Arjona rinde mucho, sigue agotando 10 arenas y sigue generando una devoción que en Chile solamente es comparable a la de Luis Miguel, a la de Chayanne, con los matices y diferencias que eso significa. Se le sigue gritando mucho en los conciertos a Arjona, hay una devoción a ciegas con él. Entonces, un personaje que acá en Chile no ha desteñido su culto, sino que por el contrario lo ha sostenido de manera imbatible. Y a propósito entonces, Claudio, ¿cómo es el show actual de Arjona? Esta fábrica de éxito además, Arjona. Sí, es un show que, mire, yo tuve la oportunidad porque me invitaron a hacer una nota acerca del show de Arjona en Guatemala el año pasado, y tuve la oportunidad de verlo en Ciudad de Guatemala, que es el lugar donde nace Ricardo Arjona. Él lo hizo en un teatro muy pequeño, en un teatro que se llama Efraín Recinos, que es un teatro para 3.000 personas, por lo cual uno podía percibir de manera bastante cercana cómo era el show.
Y es un show donde Arjona siempre tiene la ambición, Arjona, de revestir sus conciertos como de un juglar urbano, de un poeta urbano que camina por la ciudad buscando a la casa de inspiración. Es un artista que la escenografía es una suerte de departamento, de edificio, de una suerte de cabaret del siglo XX, donde pasan distintas cosas, donde hay mujeres maduras, hay mujeres más jóvenes, donde hay gente que transita por ahí, por esa escenografía, y Arjona es como un resultado más de aquel paisaje. Y va contando historias. Arjona habla bastante. Arjona le gusta eso, le gusta esos shows como con continuidad en el fondo. Sí, le gusta ese show como de concepto, de generar un concepto, donde Arjona es como una suerte como del tipo que va contando historias en la barra de un bar y va contando toda la historia mientras, por supuesto, despacha los éxitos más conocidos de su último disco, que se llama Seco, que Seco es como le decían a él cuando chico, según ha contado el propio Arjona. ¿Ya? Por supuesto, de la gran cantidad de éxitos que tiene durante todo su catálogo, que es un catálogo muy amplio desde principios de los 90. Así que es un show que, más allá de los temas nuevos, se mantiene un poco inalterable con el paso del tiempo. La gente que le gusta Arjona entiende que es un show donde se mantiene el Arjona de siempre, con una instrumentación muy exuberante. Él dota su show de mucha instrumentación, de cuerdas. Hay una chelista que es chilena, Carla Cerón, que participa del show también, que fue fichada por el propio Arjona para participar del espectáculo. Así que tiene bastantes elementos instrumentales también que lo hacen un show donde no solamente se transita por la balada, sino que también por la música caribeña, por la salsa, por varios lenguajes que son propios de Latinoamérica. ¿Y cómo está cantando? Yo cuento, Arjona no tiene una voz tan dotada. Es un artista que, para la música que él hace, nunca ha tenido una voz que sea excelsa, digamos, de poder llegar a timbres o a colores que sean muy, muy, muy altos o muy exigentes. Pero me parece que él se mantiene bien en términos físicos, en términos escénicos, en términos vocales también. Es un poco de Arjona manteniéndose tal cual, sin grandes cambios, a sus 61 años ya. ¿Y no cambia? ¿61 ya? Sí, Oye, como pasa el tiempo, bueno, hay que mirar el carnet de cada uno. Claro. Oye, Sí. pero me llama la atención esto que tú dices, que Arjona sigue siendo el mismo. Significa que en el fondo él también ha sido hábil para llevar su carrera, porque otros habrían mutado. O sea, hemos escuchado a Chayanne haciendo urbano, por ejemplo, pero Arjona no se ha mantenido en la balada, no, como Arjona haciendo Arjona, por decirlo de alguna forma. Es que eso yo creo que es una de las claves del éxito de Arjona, así como también uno lo podría emparentar con Luis Miguel. No traicionarse en términos estilísticos, no caer en algo que no son finalmente. Chayanne efectivamente ha hecho urbano, ha hecho bachata, ha hecho ritmos más contemporáneos, pero Arjona, si bien se ha acercado a algunos géneros un poquito más actuales, claro, uno no lo ve haciendo urbano. Uno se imagina a Arjona cantando en la tecla de Bad Bunny, por ejemplo, o de artistas urbanos más actuales. Sería un poco raro, un poco singular de parte de él, pero es eso de mantenerse como Arjona y de mantenerse en todo sentido, en su discurso, en su Eso te manera iba a de decir, ser, porque tú decías y todo. recién que no se ha desconstruido, y ahí vamos, me imagino que quiere esto de que el discurso de él, que no es crítico de los nuevos tiempos, del lenguaje inclusivo, de todas esas cosas. Sí, ¿se acuerdan que la última gira de Arjona, y lo revisamos acá en el programa, era muy crítico de la diversidad de géneros, del lenguaje inclusivo, del trato que se le daba a los hombres? Él decía, me acuerdo, algo así como: uno puede decir cualquier cosa de un hombre y da lo mismo, pero lo dices de un perro y no da lo mismo, te condenan. Un poco victimizando a los hombres, lo que me parece bastante complejo y peligroso a esta altura de la vida. Oye, me acuerdo- No llega a la línea de Américo, pero se acerca, ¿no? Se acerca, sí. A sí. propósito, me acordé de algo. Hubo una polémica una vez por violencia de Arjona, ¿no? ¿En qué quedó eso? Eso queda finalmente, sí, hubo un momento, una polémica, un reportaje que se destapó acerca de caso de violencia intrafamiliar, Sí. pero finalmente quedó en nada. En nada, Nunca más ok. se supo. Arjona es un artista que tampoco da muchas entrevistas, por tanto tampoco salió a aclararlo, y Ya. quedó un poco en nada. Pero fíjense que en los conciertos Arjona es donde despliega un discurso que es súper debatible, es súper cuestionable. Yo, por ejemplo, anoté una frase que dijo en Guatemala, que me imagino que la viene repitiendo en el resto del tour, donde él de alguna manera le da cierto lugar, o pone en contexto el bullying. Miren, él dice lo siguiente: yo vengo de un lugar donde el bullying era el arte de aprender a sobrevivir. El que era bruto, sin psicólogos ni pastillas. El bruto se las arreglaba para demostrarles a todos los demás
encontrando en los recovecos de la vida las instancias justas para demostrarles a todos que era bruto. Algunos éramos los brutos en matemáticas, y véanme a mí que me hice cantante, otros se esmeraron tanto y se volvieron presidentes. Y el que era gordo, ¿saben cómo le decían en mi escuela? Gordo. ¿Cómo le van a decir? Pero el gordo se las arreglaba para ser el más simpático de la clase, o el que les pegaba a todos, o el líder de la clase. Era su manera de sobrevivir. Nos costaba tanto todo, era todo difícil. Pero llegó la pedagogía moderna, llegó la psicología moderna, la inclusión, y empezó a joderse todo de a poquitito. Ya. No sé qué les parece ese extracto. Un nostálgico. Un nostálgico y un pelotudo. Con respeto lo digo. Ya, sí, no, bueno, pero la la pregunta que uno se hace entonces, ¿por qué la gente lo sigue queriendo? Es raro Sí, eso. me parece. Sí. ¿Qué Estos crees discursos son... Sí, yo creo que Arjona representa un mundo en extinción, un mundo ya obsoleto, y él le gusta encarnar eso, le gusta encarnar al hombre que es propio de otro siglo, al hombre que tiene un discurso muy poco conectado con los tiempos actuales, muy poco sensible. Yo tengo otra Y tesis. quizás eso representa y encarna cierto mundo que a mucha gente le llama la atención y que legítimamente puede encontrar valioso. Quiero escuchar tu tesis, Robares. Sí, porque Sí, yo por creo favor. que ni se fijan lo que dice, lo que no dice, no les importa. Sobre todo a las mujeres les gustan las canciones, lo romántico y ya, te conozco. Y Pero en las canciones también de repente mete la poruña. Pero es como yo creo que va por ahí. Yo no conozco muchas amigas que les encanta y les fascina Arjona y que no están de acuerdo para nada, pero para nada con todos esos discursos que él tiene. Eso. Y hay gente menos exigente. Se puede hacer la separación. No, que le gustan las canciones, que esa cosa ahí. Claro, bueno, hay tanto no le importa su opinión, que hay tantos artistas que son grandes intérpretes, compositores incluso, y que son bien discutibles. No sé, pues pienso, Claudio, en Morrissey, pienso en los hermanos Gallagher. Hay un listado importante de gallos que arriba del escenario, Calamaro ahora, que también han entrado como una línea que ya no le gusta a la misma gente que le gustaba antes. Entonces ahí uno dice, bueno, efectivamente hay muchos que... A mí Calamaro me encanta, más allá que cada vez que lo escucho hablar me dan ganas de tirar los audífonos lejos. Ahora, Arjona toca una fibra con sus canciones en las mujeres sobre todo. Que ahí tiene esas canciones. Eso yo no lo he entendido, pero ahí no tengo respuestas. Sí, no tengo tesis. les gusta, bueno, en fin. Sí. Pero ahora, él tiene historias con Chile, tiene las visitas por Viña, y la inolvidable del 2010 con el terremoto, ¿no? Y bueno, sí. Y la última vez que estuvo en Viña fue en el 2023. Sí, no, esa fue la última vez que estuvo en Chile, el 2023. ¿En Viña o en Chile? Sí, no, en Chile, el 2023. Sí, en Chile, el 2023, donde él, fíjense que en ese paso por Chile, él anunció su retiro de la música. Él publicó toda una carta donde dice que se sentía tan mal, que tenía tantos problemas a la espalda, que tuvo que infiltrarse para hacer 2 conciertos en el Estadio Bicentenario de la Florida, en ese último show del 2023, esa última visita, que lanzó una frase que decía una despedida en Santiago. Una frase que dio un poco la vuelta a toda Latinoamérica pensando en que era el retiro de Arjona. Finalmente Arjona no se retiró, por supuesto vuelve a Chile en esta saga de 10 conciertos, pero Santiago siempre ha sido súper importante para Arjona. Fíjense que la primera vez que él estuvo acá en Chile fue a principios de los 90, el año 93, donde nadie le dio mucha bola. Arjona se paseó por radios, la gente del sello lo intentó vender como un nuevo trovador hispanoamericano. Él ya tenía canciones como Jesús Verbo No Sustantivo, pero nadie lo pescó mucho hasta que de pronto empezó a sonar canciones como Primera Vez, como Mujeres, y ahí empezó a envalentonarse la figura de Arjona hasta que finalmente llega al Festival de Viña del año 95, donde abre la noche del 8 de febrero del 95. Sí, del 95. Sí. ¿Ya? Donde finalmente Arjona abre esa noche, donde ya es un artista un poquito más consagrado, tampoco es una superestrella, pero es un artista más consagrado, Festival de Viña, y esta historia la ha contado un productor chileno muy connotado, que es Jorge Ramírez, a cargo de Multimúsica, y un actor de la industria de conciertos bien connotado en Chile, que trabajó en esa época en el tema del Festival de Viña,
Y él contaba que había mucha aprensión con que en esa época Arjona cantara Jesús verbo no sustantivo en un canal como Mega, en un país conservador aún como Chile. En un canal como Mega estaba dirigido por Ricardo Claro, un personero también muy conservador. Por tanto, se le sugirió un poco a Arjona que esa canción ojalá no fuera parte del listado y ojalá estuviera un poquito al margen del setlist finalmente definitivo. Por supuesto Arjona no la sacó, por supuesto Arjona no estaba ahí con que le hicieran ese tipo de sugerencia, se enojó mucho y finalmente canta la canción que es uno de sus primeros signos, una de las cartas de presentación que tuvo Arjona en Chile, este Jesús verbo no sustantivo, que habla por supuesto de temas religiosos y del accionar religioso en términos más concretos. A ver, escuchemos. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Si quieres tú ser miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Muy crítico de la hipocresía, entonces, social a veces de personas creyentes que en la vida no practican lo que Jesús predica, digamos. Es un poco la... Padre Gatica. Claro. Pero sí, tiene una virtud Arjona, en todo caso, Cecilia, Claudia, que sus canciones son como gusanitos de orejas, se te quedan pegadas. Claro. Es inevitable, sí. Pero hay más historias. Hay más historias con Viña, ¿no? Sí, mira, el Viña del año... revisemos un par de historias. El Viña del año 99, por ejemplo, Ricardo Arjona viene como gran invitado, pero el gran invitado de ese Viña iba a ser Juan Gabriel. ¿Qué pasa? Juan Gabriel se cae a última hora, no puede pasar por Viña y le piden a Ricardo Arjona que finalmente en la última noche reemplaza a Juan Gabriel, que ocupe el puesto de Juan Gabriel, el puesto gigantesco de Juan Gabriel, lo ocupa Ricardo Arjona ya siendo una estrella consagrada, y Arjona no tiene ningún problema en hacerlo, recibe la Gaviota de Oro y se consagra como uno de los artistas más populares de ese Viña 99. Y hay otra historia en Viña 2004, que por ahí tenemos el audio, de una fanática que se sube, que sortea todos los aparatajes de seguridad propios de la Quinta Vergara y se sube a abrazar a Arjona y sube a estar con Arjona mientras él cantaba Te Conozco. No sé si por ahí tenemos el audio. Sí, escuchen. Está bien. Venga, no me quiero. Venga. ¿Por dónde íbamos? Hasta el otro lado, vente. Y el gritadero, la locura. Ensordecedor, sí. Sí, no. Y ahí le dice, déjela, o sea, no, para que los guardias no intervinieran en el fondo. ¿Cuántos años tenés? 16. No va a resultar lo que viene del texto de la canción, porque esta dice cuando tiene 23 y tú tienes 16. Sal de ahí, Ricardo. ¿Le empezamos? Sí, sal de ahí. Era una muy joven. Y este clasiquísimo. Desde el pelo hasta la punta de los pies, sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 25 cuando tienes 16. ¿Cómo se sabe en la letra? Eso tiene que palabras simples, a veces que reñidas con la buena poesía, con la buena literatura. Claro. Y que pegan mucho, que no hay caso. Cuando lo denominaban el poeta de las cosas, siempre yo caminaba por los techos así, ¿no? Sí. Sí, un poco, sí, que todos caminamos por los techos. Sí. Pero bueno, tiene talento Arjona de poder articular ciertas historias que se han quedado pegadas como parte del paradigma de la música latinoamericana. Eso es innegable. Por ese lado no hay mucho que discutir. Te Conozco, Historia de Taxi, Si el norte fuera al sur, Señora a las 4 décadas. O sea, son cosas que se han pegado como chicle por ahí. Éxito tras éxito, hay que decir. Sí, totalmente. Y el 2010, inolvidable. Bueno, el 2010, la gran historia que más o menos todo el mundo conoce de esa noche del 27 de febrero, cuando Arjona iba a cerrar esa noche en la Quinta Vergara. Y la leyenda, o más que la leyenda, dice que, y esto lo contó Beto Cuevas en varias entrevistas, Beto Cuevas en algún momento, mucho tiempo después, conversó con la guía espiritual de Arjona. No. Y la guía espiritual de Arjona le cuenta que en ese momento
en ese 27 de febrero, la guía espiritual llama a Ricardo Arjona y le dice: tú tienes que abrir el Festival de Viña porque es algo de vida o muerte. Si tú cierras Viña, va a ser todo muy complicado y se puede generar una tragedia. Efectivamente, yo reporté ese Festival de Viña y Arjona hizo un cambio de última hora. Se varió toda la programación y Arjona termina abriendo el festival, lo que permite que cuando sucede el terremoto en la madrugada de ese día, la Quinta Vergara haya estado prácticamente vacía. El último show fue Fanny Lu, que es una artista de la que nadie se acuerda mucho. Pero Arjona, ese cambio permitió que la tragedia no se concretara en la Quinta Vergara. No sabemos si fue gracias a esta consejera espiritual o no, pero al menos... Pero parece que sí, pues. El olfato, al parecer sí. Según Beto Cuevas dice que sí. O sea, era una vidente. ¿Y eso pasó? Sí. Historia reflejada incluso con testimonio del señor Claudio Vergara en el podcast Diarios de Viña de Cooperativa Podcast, en el capítulo Anécdotas y Rarezas del Festival. Muy bien, muy bien. Bueno. Y después y esto yo alguna vez después entrevisté a Arjona y le pregunté también un par de años después por esta cosa media mufa que se había generado los terremotos. ¿Se acuerdan que cada vez que venía Arjona a Chile había un terremoto y la gente lo asociaba? Pasó el 2015, pasó el 2019 y él se lo tomaba un poco con Arjona no es un tipo particularmente simpático para ser entrevistado, pero él se lo tomaba con cierta calma y decía que, bueno, si la gente lo quería asociar a algo, estaba bien, no había ningún problema, y se lo tomaba con cierta dulzura. Ahora, él cuando pasa lo del terremoto en Viña, Arjona está alojado en Santiago, en el Hotel W, y Arjona vuelve a Santiago, y él siempre cuenta que después salió a recorrer Santiago para ver un poco cómo estaba la ciudad después de esa sacudida de madrugada que sucedió el 27 de febrero. Oye, tengo una curiosidad, ¿por qué se peleó con Juanes? ¿O tuvo una polémica? ¿Se peleó con Juanes? Ah, qué buena copucha. Sí, se peleó con Fito Páez y con Juanes, no sé cuál quieren escuchar. Oye, gallo, macho. Nos queda 1 minuto y medio. Tratemos de resumir las dos. Con Fito Páez se peleó porque alguna vez Fito Páez le dijo que, o graficó en los 33 conciertos que iba a hacer Arjona en Luna Park, la aniquilación de la cultura en Argentina. Y Arjona le respondió con una carta que se hizo viral, que es una carta que es increíble, que trata a Fito Páez de lo peor, lo trata de intelectualoide, de trasnochado, de que se crea Almodóvar, de que se cree Charly García, lo trata barro y piso con Fito Páez. Le pegó harto, esa pelea estuvo buenísima. Le pegó harto en los cachos, Arjona a Fito Páez. Sí, a Fito Páez le pegó con todo. Y con Juanes, ¿quién se puede pelear con Juanes? Por eso me llamaba tanto la atención. Sí. Bueno, se pelearon porque estaban los dos compitiendo por quién hacía primero un concierto en La Habana, en Cuba, en la Plaza de la Revolución, un recinto y un lugar y un país, por supuesto, donde es muy difícil que artistas hagan conciertos hasta el día de hoy. Y Juanes se le adelantó. Juanes anunció el concierto Paz sin Fronteras en La Habana, justo cuando Arjona iba a anunciar e iba a hacer su propio concierto en La Habana. Así que Juanes se le adelantó. Ricardo Arjona también publicó un comunicado diciendo que él tenía ya todo listo para hacer un concierto, que le parecía impresentable que hubiese una competencia para hacer un concierto, y Juanes, probablemente en el único acto políticamente incorrecto de su carrera, le respondió diciendo que él no sabía que tenía que pedirle permiso a otro artista para hacer un concierto en Cuba. Así que ahí hubo un intercambio de dimes y diretes entre Juanes y Arjona bien intenso por hacer este concierto en La Habana, que finalmente lo terminó ganando el bueno de Juanes. Bueno, Ricardo Arjona entonces este viernes comienza su primer concierto, el primero de los 10 que va a dar en el Movistar Arena. Así es, sí. Ya. ¿Está todo vendido? Está prácticamente todo agotado. Por ahí quedan un par de fechas en Punto Ticket, algunas quedan una entrada más cara que por ahí la gente puede comprar, pero está prácticamente todo vendido. Así que hasta el 20 de junio va a estar Arjona acá dando vueltas en el Movistar Arena, así que esperemos que no pase nada. Eso te iba a decir. Ya tuvimos un adelanto el otro día en el norte. Ya, bueno, algo pasó el fin de semana. ¿Viste? Sí, se tembló acá, pues. Se todavía llegaba, pero llegó 2 días después. Un adelanto. Gracias, Claudio. Hay que hacer ese análisis, esa investigación de lo telúrico de Arjona, si tiene una relación científica o no. Ya, gracias, Claudio, que estés bien. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Que son pesados. ¿No es cierto? Ni tú te conoces. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Dime que no y lánzame
termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa. Tampoco, y no lo niego, me divertí. Pero la soledad me ha vuelto loco, porque el amor nunca ha pasado.